213, parágrafo 2. Dice, segundo, la parte narrativa con exposición sucinta del hecho y del derecho que se litiga. El juez entonces va a tomar mucha atención a la narración de los hechos, al fundamento a la relación de hecho y al fundamento de derecho, que son la parte central del desarrollo de un memorial, y la sentencia va a coger eso, va a hacer un análisis de la relación de hecho y el fundamento de derecho. Parece sencillo, pero no, desde la interposición de la demanda de solo establecer los hechos destacados y los efectos jurídicos, y es complejo. Pero con algo de práctica uno va avanzando. 3, 213, ¿qué nos dice? 3, la parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso no probados. La parte motivada con estudio. La ley anterior daba un solo método, ¿no? Análisis. Dice estudio. Usa una variedad de métodos. Estudio de los hechos probados y en su caso los no probados. Evaluación de la prueba y cita de las leyes en que se funda bajo pena de nulidad. O sea, la fundamentación tiene que tener todos estos elementos, si no, la resolución es nula, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca el fundamento. Porque hay fallos, ¿no? Entonces hay que poner la parte enteramente resumida, la parte infine que nos interesa de un auto supremo, de una sentencia constitucional. Luego tenemos la parte resolutiva, que ya entraríamos a la parte de conclusión. Dijimos 3 partes. La parte resolutiva con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención, y en su caso declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente. Seguimos con la parte dispositiva o conclusión, el plazo que se otorgare para su cumplimiento, el pronunciamiento sobre costos y costas, la imposición de multa en caso de declararse temeridad o malicia por parte de los litigantes, abogadas o abogados, y luego el lugar y fecha en que se pronuncia la firma de la autoridad judicial, la autorización del o el secretario, con los sellos respectivos del juzgado, que también es conclusión. Debemos siempre tener presente la lógica. Es la estructura del pensamiento. ¿Cómo estructuramos el pensamiento? La ciencia que nos ayuda a alejarnos del absurdo o a errar. A veces tenemos ideas que no son correctas. Si sometemos con las estructuras lógicas, pronto podríamos desechar y entrar quizás en el campo correcto. Por eso se dice que la lógica indica lo correcto o lo racional desde el ámbito enteramente formal. Puede evitar equivocarnos. Es muy importante establecer esa lógica, esa conexión entre la realidad y la persona, el abogado y la persona, el estudiante y la persona, el juez y los hechos. No perder los pies sobre tierra. La lógica nos aporta porque nos dice, señores, aquí hay una unidad, que es la expresión de juicio, donde alguien afirma algo de algo o alguien niega algo de algo. Por eso cuando hablamos del juicio civil, es que alguien alegó algo de algo, la contraparte alegó algo de algo, y el juez también concluye señalando algo sobre algo. Por eso se habla de una expresión de juicios en el proceso. Gramaticalmente, una expresión de juicio ocupa una oración, ¿no? En una oración. Por eso es necesario estudiar
la gramática, la gramática. La gramática está entendida como la doctrina de un idioma. Así tenemos la gramática inglesa, la gramática aymara, la gramática quechua, la gramática castellana, etcétera, etcétera. Entonces es el marco doctrinal de cómo nos da reglas, principios y teoría que ayudan a una expresión verbal y escrita correctas para que todos podamos entendernos. Porque si cada cual tuviera su gramática dentro del idioma castellano, por ejemplo, ya no nos vamos a entender. Entonces, es bueno reglarnos con la gramática en lo que vamos a expresar o decir. Y precisamente la gramática, la lengua es recepcionaria o transmisora de las expresiones de juicio. La gramática disciplina un lenguaje en general, común, la gramática castellana, por ejemplo. Puede ser la gramática aymara, la gramática quechua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos disciplina. Pero cuando se trata de profesiones, de áreas del conocimiento humano, como derecho, medicina, ingeniería y otras ramas, entonces ya tenemos que hablar en un lenguaje técnico jurídico. Es la jerga jurídica, es la jerga médica, es la jerga de los ingenieros. Entonces, ese lenguaje técnico jurídico amerita que tengamos que ver la precisión de lo que estamos hablando y en qué sentido, en qué acepción. Una palabra, tan solo una palabra, tiene varios significados, varios sentidos. Se dice varias acepciones. Una palabra tiene varias acepciones. Una acepción vulgar, común, general, popular, una acepción científica, una acepción, digamos, más tecnificada en otros casos, una acepción local, también puede ser. ¿Sí? Ahí pongo de ejemplo la palabra traslado. En el lenguaje común, traslado es llevar algo de un lugar a otro lugar, es acarrear. Si llevo cosas viejas, trasteo. Si llevo cosas en general o cosas nuevas, traslado de un lugar a otro lugar. Eso es en el lenguaje común, eso es en el lenguaje general que lo utilizamos también, ¿no? En cualquier momento es válido. Pero ya en el derecho, especialmente en el derecho procesal civil, ya tiene otra connotación, tiene otro significado. ¿Sí? Así, traslado es la expresión técnica en el proceso civil de llevar la carga de una parte, del demandante o demandado, se habla también de parte, demandante o demandado, a la contraparte, demandante o demandado tercero, la contraparte, para que ésta se descargue procesalmente. Digan algo ante el juez, es una descarga procesal. Miren, cuando nosotros los abogados vemos y el juez decreta traslado, pensamos, está corriendo la carga procesal a la otra parte. O el juez decreta traslado, voy a correr esta carga al demandado o al tercero, etcétera, etcétera. Entonces, tan solo una palabra puede cambiar, tiene mucho significado dentro del mundo jurídico. Por ejemplo, la misma palabra parte. En el lenguaje común, ¿qué significa? Una porción, un algo pequeño de un todo, ¿verdad? Una parte de un pan, una parte de un territorio, una parte de una biblioteca, puede ser un libro, un conjunto de libros, y no todos los libros, parte. Pero también en el derecho tenemos parte.
parte en el derecho civil y parte en el derecho procesal civil, que difieren. Parte en el derecho civil será ese centro de intereses que vía acuerdo llegan a formar un contrato, un convenio, un acuerdo, ¿no? Sea sobre la base de la coordinación parte y contraparte en el derecho civil. Pero en el derecho procesal civil son también centros de intereses, parte y contraparte, pero contrapuestos. No hay nada de coordinación entre ellos, sino más bien total descoordinación, repudio, rechazo, pelea, lit. Miren, las partes en el derecho civil son unas que trabajan como centro de intereses bajo la figura de la coordinación, porque llegan a un acuerdo, forman un nuevo acto. En cambio, en el proceso, parte actora, parte demandada, están en una lid y hacen desarrollar el proceso judicial según van contradiciéndose, avanzan con el contradictorio, el principio contradictorio, parte y contraparte. Dentro del mismo derecho, entonces, una palabra puede tener dos o más significados, como este tema de parte. Respeto de la unidad lingüística. La oración se la entiende como una unidad lingüística. Gramaticalmente se debe respetar en todo lo que hablemos, en lo posible, un sujeto, un verbo y un predicado o complemento. Así tenemos un ejemplo. Pedro elaboró una demanda. Él dictó una sentencia ayer. Esto nos recuerda que generalmente narramos en una resolución en tiempo pasado y tercera persona. Pedro elaboró sujeto, verbo y ¿qué? Complemento, predicado, una demanda. O del juez dictó una sentencia ayer, su propia actividad. Sujeto, verbo, predicado. Los estilos y los usos forenses. Estilos son modos o expresiones personales del autor de un discurso, verbal o escrito. Es su modo de decir, expresa su personalidad. Algún rato siempre se denota la personalidad. Por más que finjamos, siempre va a salir su verdadera personalidad. Por eso es bueno tener una sola personalidad y hacerse conocer como tal. Va a salir más natural, va a ser más exitoso cualquier presentación o lo que digamos o lo que hagamos. Porque si vamos a tener una personalidad para este grupo, otra personalidad dentro del hogar, otra personalidad con los amigos del viernes, otra personalidad frente al foro y los clientes, pues no estamos mostrando lo que somos. Tenemos que ser íntegros y algún rato siempre se denota esa personalidad. No podemos tener N personalidades, basta una bien sólida, una bien establecida, una que no nos va a hacer mover nadie del piso. Los usos forenses. ¿Qué son los usos forenses? Son expresiones muy particulares de los tribunales. Son las costumbres adoptadas por los foros. Son estilos de los juzgados y tribunales que ayudan a entender una explicación o una explicación técnica, permiten una mejor comprensión, los usos, los estilos, las costumbres, los dichos. Por ejemplo, tenemos hecho lo cual vuelvan obrados. En las comisiones instruidas, en los exhortos, antes se ponía esta palabra, este latinejo, hecho, que quiere decir hecho. Cuando un juez de origen primigenio encomendaba a otro juez
ejecutor, ¿no? Le decía, por ejemplo, notifica a Juan Pérez. Entonces, libraba un exhorto, iba a este otro juez, iba a ejecutar el fallo, a notificar, entonces le decía, ¿no? Notifica, hecho lo cual, devuélveme los actuados de este proceso. Y ahí nuevamente tenemos el ejemplo de vistos. Márgenes de los memoriales. Ahí tenemos 5.5 arriba, 2 centímetros abajo, 2 a la derecha, y en el margen izquierdo 4 centímetros. Y ahí al centro podemos describir perfectamente. Es un modo de organizarse los tribunales, es un modo de disciplinar a las partes de que no presenten de diverso modo, ¿no? En papel, tamaño, oficio. Ahí tenemos el sitio web donde precisamente el órgano judicial, concretamente el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, nos señala aspectos de forma que vale la pena que lo visiten. Y hay https psj.bo y ahí tienen la extensión. Vale la pena que vean cómo es la presentación de memoriales. Es bastante largo, es interesante, amerita revisarlo. Redacción. La redacción de un escrito, de un memorial, debe ser primero sobria, moderada, sencilla y sin adornos superfluos que molestan a veces. Me acuerdo que alguien hace tiempo atrás decía a los jueces, ¿no? A modo de burla, sus rectitudes, les decía, sus rectitudes. Y a cada rato sus rectitudes, bueno, molestaba, ¿no? No era ya bien visto, sino era una mofa. En el fondo era una mofa. Pues tiene que ser sobria, seria, moderada, sencilla. En la sencillez está la sabiduría, se dice. A veces exageramos de ponerles negrillas, cursivas, entre comillas, guiones, etcétera, etcétera. Debemos ver gramaticalmente cómo funcionan, por ejemplo, los guiones. Cuando estamos en una redacción hablando de algo y ponemos de pronto un guión pegadito a la letra siguiente, termina esa oración o este conjunto de palabras y pegadita a esta palabra otro guión y luego viene recién la coma. ¿Qué significa eso? Significa que es una opinión de quien está dando ese discurso escrito, una opinión. Por ejemplo, puede decir, quedaron como huérfanos Juan, Pedro, Pancho y Martín. Guión, quienes al ser menores de edad sufrieron bastante en su niñez. Guión, coma. Por ello es que, ¿no? Continúo. Que sacando eso de guiones, no cambia la oración mayormente. Pero yo quiero denotar algo. Un comentario mío. Un comentario mío. Que sufrieron mucho. ¿No? Quedaron huérfanos, que sufrieron mucho. Pero también puedo decir en la misma oración, quedaron herederos Juan, Pedro, Pancho y Martín. Entre paréntesis, el último es tan solo adoptado, pero con iguales derechos conforme les reconoce la ley. ¿Qué tal? Es una aclaración que estoy haciendo. Es una aclaración. También puedo redactar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, Juan, Pedro, Pancho y Martín son herederos. Y el último, entre comillas, apareció de pronto. Pues estoy poniendo en duda. Estoy dando en otro sentido. Eso de que apareció de pronto es que salió del ropero, debajo de la cama, entró por la ventana. ¿Qué ha pasado? Algo no muy legal. Suena en otro sentido, ya no en su sentido literal.
un periodista, bueno, hacía un ejemplo, ¿no? En algún país de América, en algún país, ¿no? De nuestra América. Decía, por ejemplo, ¿no? Le criticaba a otro periodista, le decía, yo pongo las cosas que quiero destacar entre comillas, decía. Y el otro le decía, no lo hagas, no pongas las cosas que quieres destacar entre comillas, porque las comillas tienen otra función. Las comillas es referirse a que alguien dijo literalmente de esa manera. Por ejemplo, mi tía me dijo, vendrás a comer a las 2, entre comillas, vendrás, o sea, estoy señalando lo que me dijo la tía, entre comillas. Eso es lo correcto, pero no para destacar algo, entre comillas. Y entre broma y broma le decía a este amigo para que se corrija, le dice, ¿qué tal si tú dijeras esta noche a la prensa que saldrás a cenar, entre comillas, con tu esposa? Ah, ya no piensas, toda la gente ya no piensa que es tu esposa, sino entre comillas, tu esposa. Y eso no es destacarla, sino darle el otro sentido de relación. Aquí ponemos sin adornos superfluos. Eso de adornos, ¿cómo podemos adornar a la persona? Pintándole, poniéndoles muchos pinches o una habitación poniéndole adornitos, ¿no ve? Eso es lo correcto. Pero cuando digo entre comillas, quiero ponerle sus adornitos, haré con cursivas, haré con subrayados, llamadas, pero que sean estos superfluos, no sean de fondo, no sean de contenido. Eso de decir sus rectitudes, por ejemplo, ¿no? Dos, narrar los hechos de una manera afirmativa, generalmente afirmativa. No meter la palabra no, no. Son expresiones de juicio que se apoyan en pruebas y se consideran en sentencia. Generalmente ser positivo en la vida. Narrar de esa manera, expresarse de esa manera. Por más que estemos destruyendo a la otra parte con alegatos, pero tener esa altura. 3, ser objetivo. Hacer ver el hecho como algo matemático, de manera fría, despersonalizada, sin agregados sentimentales, que no le estamos exagerando al juez. Ser objetivo. Qué difícil, ¿no? Y a objetivo deberíamos ligarlo a algo muy importante, que es ser prácticos. Alguien dijo que el derecho debe ser práctico. El derecho que no es práctico no es derecho. Puede ser cualquier cosa, crítica, doctrina, o sea, pero ya no es derecho. 4, ser sintéticos y claros, no hacer rodeos innecesarios. Por eso es bueno revisar 2 o 3 veces lo que uno ha escrito para seguir resumiendo y que se nos entienda finalmente. 5, expresión del argumento de manera continua, o sea, ininterrumpida y sólida, siguiendo el orden cronológico, evitando intercalación o segmentación de otros hechos paralelos. En un conflicto hay muchos hechos. ¿Cómo los ordenamos? Tendríamos que destacar la prioridad de estos. Por ejemplo, la muerte de una persona que queremos expresarle a la autoridad o la autoridad quiere expresarse de esa manera. ¿Qué es lo más importante que le decimos al juez con esa expresión? Que la persona dejó de existir, ¿no? ¿Y qué hecho nos interesa? El hecho de la muerte y su efecto jurídico. Porque una muerte tiene muchos efectos. Tiene un efecto religioso, muy respetable. Cada religión trata a la muerte desde un punto de vista muy particular, muy particular. Los católicos desde un punto de vista muy respetable, por supuesto. Los evangelistas desde otro punto de vista muy respetable.
Los musulmanes también tratan la muerte desde un punto de vista muy particular. Nuestros respetos para todos ellos. Y así podríamos ir citando, pero son efectos religiosos que no interesan mucho al derecho. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Para un grupo, para un segmento humano, la religión es muy importante en la muerte, pues mucho respeto, ahí está. Pero al juez, a las partes, no les interesa lo religioso en un debate, en un juicio. Les interesa un tema enteramente jurídico. También tiene una trascendencia social, una muerte, ahí está el entierro o el velorio, ¿no? Donde se va, son diversas costumbres. En el país que estuvieres, dicen, haz lo que vieres. La muerte también tiene un impacto psicológico muy grande, muy grave en las personas, y habrá que ver y tratarlas y respetarlas. Por eso el artículo 1000 del Código Civil nos señala algo interesante. A ver, leamos el artículo 1000 del Código Civil. El efecto jurídico. ¿Qué dirá? Veamos a ver el artículo 1000. Código Civil. Así. Apertura de la sucesión. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. El efecto jurídico había sido la apertura de la sucesión. O sea, pueden ya entrar sus herederos en juego, ya estar tomando sus precauciones, reclamar la herencia a partir de la muerte de la persona. Nacen derechos, pero hay un efecto jurídico, la apertura de la sucesión. Por supuesto, uno de los temas más difíciles para los abogados que litigan, abogados del foro, por lo menos sucede conmigo, es establecer el efecto jurídico real, el real efecto jurídico. Ahí está el hecho. Y le podemos dar diferentes efectos jurídicos, claro, dentro del mundo jurídico, dentro de la lógica, dentro de lo posible, dentro de lo permisible, dentro de lo creíble. Ese efecto jurídico a veces es difícil. ¿Cómo les voy a mandar alguna demanda? Y me van a narrar seguramente cuál el efecto jurídico que podemos encontrar. Primero, seleccionar los hechos destacados. ¿Cuál será el hecho destacado? Luego, establecer los efectos jurídicos. Así, en este punto 6 hablamos de la narración del hecho que nos haga pensar y concretizar un final ya previsto y concatenante con el prioritario, petitorio, ser persuasivo. Convencer de manera verbal, de manera escrita, al juez, a la contraparte y a quien corresponda, ser persuasivo. Cuando narramos un hecho, tiene que ser pues, creíble, ¿no? No podría decirle, bueno, el otro día estuve en la plaza, qué sé yo, del Quiliquili, ¿no? Y ahí bajaron unos platillos voladores, bajaron unos enanitos verdes e hicieron unas rondas al estilo de Blancanieves. ¿Creíble o no creíble? No creíble, ¿no? De ninguna manera, pero sí para otros medios, bien, muy bien. Para una obra teatral, para un concurso de narración, muy bien, pero de carácter enteramente literario, artístico, pero para el derecho no. Entonces tiene que ser objetivo, nos haga pensar y concretizar en un final previsto, ¿no? Si hay un choque de una movilidad contra una pared, lógico es que va a salir maltrecho el conductor, se va a destruir la movilidad y la pared no va a quedar propiamente nuevita. Seguramente va a haber marcas o se derrumbará, se rajará, ¿qué será?
Entonces es ver efectos. Y esos efectos se concretizan con el derecho. Este autor, Genaro Garrión, decía, en la redacción debemos tomar en cuenta que el juez nos oiga. No solamente nos oiga así físicamente, sino oiga nuestros argumentos escritos. Que el juez nos entienda de manera no más o menos, no regular, sino excelente. Si se habla en la educación de la excelencia académica, ¿por qué no podemos hablar de estos escritos que sean excelentes, lo mejor de lo mejor? No bueno, sino excelente. ¿Y cuántos libros se han escrito de ser excelentes en el hogar, ser excelentes en el trabajo, ser excelentes en la educación, ser excelentes en todo? Para ello debe ser uno breve. Debe ser conciso, resumido, ir al grano. Describir el hecho con precisión. ¿Para qué tantas vueltas? Es revisar y revisar nuevamente lo que estamos redactando, porque gracias, felizmente, al sistema de computadora, podemos corregir una y mil veces, ¿no? Ya no estamos en la era de la máquina de escribir, donde te equivocaste a rehacer todo de nuevo. Aquí no, podemos ir perfeccionando eternamente. Cuando redactamos un escrito cualquiera, debemos usar títulos. Los títulos deben tener a su vez subtítulos. Los subtítulos ya recién párrafos. Y estos párrafos deben estar enumerados para que un párrafo con otro no se confunda. En la legislación peruana, la redacción de una demanda nos dice, señores, párrafos numerados. Cuando vemos nuestros memoriales, raro, ¿no? Está enumerado. A veces no hay ni subtítulos, peor títulos. Los títulos nos ayudan a ordenar las ideas. Primero, por ejemplo, antecedentes, solo antecedentes. El segundo, relaciones de hecho o los hechos destacados, solo hechos destacados. En el otro, los hechos y los efectos jurídicos. Ya estamos poniendo títulos, subtítulos, párrafos numerados. En el primer párrafo hablaremos del primer hecho, en el segundo párrafo del segundo hecho, en el tercero del tercer hecho. Numerados, siempre numerados. Tener un orden. El orden es la base de todo. Los más grandes hombres, antes que hombres, eran máquinas ordenadas. Eran personas muy metódicas. Todas ellas. No conozco nadie, absolutamente nadie, que haya sido desordenado para que sea un gran hombre, un hombre destacado. No solo en el derecho, en cualquier ámbito. Ser ordenados y metódicos. Y eso no refleja solamente decir, me voy a poner la careta del orden para hacer memoriales, ¿no? Y cuando ya termine de hacer mi memorial, mi escrito, mi resolución, me voy a sacar la careta del orden y ya voy a mostrar mi cara desordenada, mi faceta desordenada, sucia, incoherente, contradictoria, etc. Es que esa cara que tengan, vuélvanla ordenada. No hay necesidad de ponerse careta. Sean tal como son. Entonces uno va pensando y dice, bueno, voy a ser ordenado. Desde mi casa voy a ser ordenado. Voy a ser ordenado en mi casa, voy a ser ordenado en mi escritorio. Voy a ser ordenado en mi computadora. Todo clasificado. Yo me acuerdo antes de la computadora, nadie me enseñó, por supuesto, que había una ciencia del orden que se llama informática. La ciencia de la información nos hace ordenar todo lo que tengamos, papas, televisores,
documentos, escritos, resoluciones, autos de vista, autos supremos, nos organiza. No sabía. Con el tiempo, bueno, va leyendo y va. Decía, ¿cómo hay que empezar? Esto, con el orden. Y en lo que escribamos debe haber orden. Si no, esa cabeza que tiene mil ideas, todos tenemos así la cabeza a veces enrevesada, pero vamos ordenando poco a poco y nos volvemos metódicos. Tomamos esa expresión. Y es parte después de nuestra personalidad y odiamos lo que esté desordenado. Somos lo que somos y vamos perfeccionando. No necesitamos ponernos la careta del orden de ser metódico. Decía nuestra cara bonita, fea, blanca, negra, viejo, joven, lo que sea, hombre o mujer. Decía nuestra personalidad. Por eso es bueno usar títulos, subtítulos, numeración. Y es automático. En todo lo que hablemos, en todo lo que digamos, en todo lo que veamos, en la vida común, en la vida profesional, en cualquier sentido de nuestra vida, somos metódicos, somos ordenados. A veces hay gente, he visto, que es tan ordenada, Dios mío, que ya va también al extremo, pero también tienes razón. He visto amas de casa que tienen todo en su lugar, todo puestito en su lugar. Necesitan fósforos, saben dónde hay que conseguir los fósforos. No hay que voltear la casa para encontrar los fósforos. Necesitan, qué sé yo, una aguja punta Roma. Ah, cabalito. Aquí está. Lo mismo sucede con la vida profesional, con las formas que adoptemos. Yo me doy cuenta de la persona si es ordenada al mirar su escritorio de la computadora. Para empezar, ya todo lleno, no hay donde ocupa un mensaje más. Pero si hay un espacio bueno, transparente, abierto, digo, este amigo es ordenado, clasifica todo y sabe dónde están las cosas. Pero antes de eso, yo ponía un papelito en un libro, en otro libro, después me olvidaba en cuál libro había puesto. ¿Cuántos casos de jurisprudencia muy interesantes de la época que después necesité, no las he encontrado? Porque no me acordaba dónde había puesto, en qué libro, dónde. Pero hoy en día, adecuadamente puesto en la computadora, pues en 5 segundos uno ya está con lo que busca. El orden, cuidando lo principal de lo secundario. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué voy a destacar? ¿Qué voy a relacionar? Y lo secundario solamente corrobora lo fundamental, corrobora lo principal, ayuda. Y también hay cuestiones secundarias que son opositivas, contrarias a lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para destacar lo que estoy resaltando. Lo mismo que una ley. Generalmente en una ley lo fundamental está en la oración principal. Las otras oraciones son secundarias y apuntalan, corroboran, ayudan, coadyuvan a la oración principal, que es generalmente la primera. Y la última es la excepción a la regla. ¿Sí? A ver, veamos a ver qué artículo podemos ver, a ver cualquiera. A ver, mire, estoy cogiendo al azar. Mire, estaba abierto así mi código. Veo el artículo 212. Plazos, dice. 1. Las providencias deberán dictarse en orden a peticiones escritas de las partes en el plazo de 24 horas. 2. Los autos interlocutores definitivos y autos serán dictados en el plazo máximo de 5 días. 3. En los casos previstos en el presente código, cuando amerite el asunto, se dictarán en audiencia las resoluciones señaladas en los parágrafos anteriores. La primera nos dice las providencias, muy bien, cómo debe ser. La segunda, autos interlocutorios. Y lo demás ya nos da un panorama general, donde a veces le da ese libre albedrío al juez. A ver, ¿cómo te organizas después de todo esto? Miren, cualquier articulado tiene esa valoración. El orden cuidando lo principal de lo secundario. Y a su vez destacamos de esa manera las ideas.
Luego redactar una conclusión sólida. En mérito a lo expuesto, finalmente se establece tal cosa meridianamente con estas pruebas. Luego, adoptar una estrategia de ir explicando de lo simple a lo complejo. O sea, lo sencillito, ¿no? Le decimos, mira, así, así. Después ya más complejo, que tuvieron unos hijos, que murieron esto, el otro, que aquí, que allá. Y más abajo, ¿no? Que a su vez estos transmitieron, que hubo estos juicios, etcétera, etcétera, nos vamos complicando. No solamente es ir explicando cronológicamente, sino también de lo más simple a lo más complejo. Y son hasta expresiones pedagógicas que enseñan los maestros. Enseñan de lo sencillito a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Y así van desarrollando sus ideas. Sé pensar cómo entenderá el juez y cómo la contraparte. O sea, hay que ponerse en los roles de juez y en rol de contraparte. El juez, ¿cómo nos va a entender? ¿Qué dirá? ¿Me va a rechazar o me va a aceptar? De entrada me va a aceptar, si se dice, ¿no? Con estas pruebas y esta labia en mi memorial me va a aceptar. O no me va a aceptar, no estoy explicando bien. Volveré nomás otra vuelta al pizarrón, volveré nuevamente a revisar todo. Y la otra parte, ¿cómo me va a entender? En un proceso, por ejemplo, en un proceso de conciliación. El otro día decíamos que la parte nos diga, nos dé esta información, A, B, C, D. Otra vuelta, A, B, C, D. Venía al día siguiente y decía ZKLM. O sea, no quería dar información. Definitivamente no quería dar información. Y eso nos muestra que está ocultando algo o el conflicto continúa. No va a haber acuerdo, porque no está dando la información adecuada. Pero ha entendido muy bien la contraparte, pero nos daba otras letras. De destacar lo que no podemos probar y aferrarnos a lo que podemos probar. O sea, hay que nomás decir, ser sinceros y ver nuestras fuerzas, nuestras flaquezas, nuestras virtudes, nuestro poder. Hay algunas cosas que han sucedido en la realidad, han existido, pero no lo podemos probar. Entonces hay que hacer una estrategia. Voy a ir por acá. Lo que sí puedo decir y probarle. Y nadie me va a bajar la caña. Luego presentar el caso como un desenlace lógico, natural de lo que se pretende. Por ejemplo, nos hemos reunido la primera vez para esta compra, la segunda vez se habló sobre el precio, luego sobre las características, luego un préstamo del banco y así sucesivo, ¿no? Lógico. No podemos empezar. Empezamos por el préstamo del banco, pues no, si no sabemos ni siquiera lo que vamos a comprar. F, a veces se debe demostrar que el caso presentado es sui generis y no se halla en lo establecido. No se halla. Hay situaciones muy difíciles en el derecho. Y es más, cada conflicto es muy particular, es muy sui generis, es caso único, cada conflicto. Por supuesto, ahí está la abstracción de la ley general, donde nos da las soluciones a esos casos. Por eso a los códigos civil, código de comercio y demás leyes sustantivas hay que verlos como solucionarios. Solución, nos están dando la solución. Por eso el juez cuando mira el conflicto, ve el conflicto de relevancia, va y mira los códigos o los solucionarios, busca el artículo necesario, agarra ese artículo y lo aplica a ese conflicto para solucionar. Pero a veces no hay ley, no hay norma. ¿Qué hacer? La misma ley nos dice, bueno, recurra a la analogía, a casos similares al hecho en particular.
recurra a la equidad que nace de las leyes, varias leyes, a ver qué soluciones dan, y un conjunto de ellas podemos expresarlas e hibridarlas y presentar para el caso nos da solución. Sí, no. Luego, ¿qué nos dicen los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho generalmente son legislaciones muy antiguas, abrogadas, pero por su sabiduría, su inteligencia y su pertinencia, todavía nos sirven hoy en día como gran consejo. Lo toma el juez, lo toman las partes y nos allanan soluciones. G. Prever o evitar que nuestros argumentos sean fácilmente rebatidos. O sea, no podría decir, miren, aquí lo puse y no sé dónde está. ¿Qué me va a decir la otra parte? Ah, aquí lo pusiste y ahora no sabes dónde está. Sí, miren, no sé dónde está. Pues lógico es que me va a responsabilizar la otra parte, ¿no? Ahora tú eres responsable, pues estás confesando. Por eso hay que prever o evitar argumentos que nos va a destruir, lo van a destruir muy fácilmente. Es de que aquí lo puse y ahora no sé dónde está. Pues. H. No usar argumentos meramente formales o de procedimiento, sino de contenido o de sustancia. Hoy en día la tendencia de este Código Procesal Civil es tratar el contenido, la sustancia, lo esencial, lo fundamental, no las formas externas, no las cuestiones epiteliales, no cuestiones meramente estructurales, sino ver el contenido. Entonces, si vamos a hablar, decir, ¿cuál es mi idea central? ¿Cuál es el conflicto central? También es un problema establecer cuál es el conflicto central, el conflicto. ¿Cómo deviene esto? Este código le exige a uno eso. En cambio, el anterior código le dice, con la forma estamos satisfechos. Eso decía el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. La demanda formalmente idónea, bueno, producía efectos. Hoy en día la demanda de contenido recién tiene efectos. Porque no es importante la forma para el Código Procesal Civil. No es importante el procedimiento ni las formas para este nuevo código, sino su contenido. Y el juez va a interpretar así. La contraparte lo va a interpretar así. Y ampararse en un fundamento constitucional, luego legal y finalmente jurisprudencial, doctrinal. Que todo lo que digamos tenga su respaldo constitucional. Por ejemplo, si voy a decir, voy a defender el derecho de propiedad, lo primero que nombraré es el artículo 56 de nuestra Constitución, donde señala y prevé la propiedad privada. Lo define, lo razona de esa manera. Luego, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Tributario? ¿Qué dice el Código Minero? ¿Qué dice el Código de las Familias sobre ese bien en particular? Sobre ese instituto familiar, instituto civil, instituto de derecho tributario, de derecho minero, de derecho, qué sé yo, medioambiental. Porque nuestro sistema de la legalidad es la forma de ser de este lado del mundo. El derecho continental de la Europa occidental y que se ha trasladado a Latinoamérica. Estamos hablando de México hasta la Argentina, pasando por Bolivia, es que somos de la doctrina, de la tradición romano-germánica, donde lo más importante es la ley, el gran garante es la ley. Toda una revolución francesa, ¿para qué? Para erigir la ley como una garantía para todos. Eso es lo que podemos destacar de la Revolución Francesa, aparte de haberle quitado la cabeza a los reyes. ¿Qué es forma? Se ha destronado a ese sistema absolutista
donde era la voluntad de una persona o un conjunto de personas y tenidas como ley. Entonces se destruye con eso, con la Revolución Francesa. Dice, bueno, ahora habrá una ley que todos conoceremos, obedeceremos, es nuestro gran garante, nuestro gran parámetro, nuestra seguridad, nuestra manera de ser, la ley. Por eso se habla de la tradición romano-germánica. Se habla del derecho continental o del derecho occidental que se basa en la ley. Entonces el juez debe respetar la ley. Nosotros respetamos la ley. Todo el mundo busca que se respete la ley. ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro podríamos tener? Por eso nuestras sentencias son en legalidad. En cambio, el derecho anglosajón, sus sentencias son en equidad. Se basan en jurisprudencia, pero pues súper antigua o pasada. Ahí está el razonamiento de esas sentencias. La jurisprudencia. ¿Cómo resolvieron este asunto de inquilinatos entre A y B? Recurrir a la jurisprudencia y se hace ese entramado legal. En cambio, nosotros ya viene la solución. Por eso son solucionarios. Código Civil, Código de Comercio, leyes sustantivas, solucionarios. Luego recién podrá venir la jurisprudencia, la doctrina, que acompaña. Tanto en resoluciones como en memoriales o escritos. J, no usar la agresión verbal. Agrediendo, ¿qué ganamos? Quizás impresionamos a nuestro cliente, ¿no? Quizás, pero más allá, creo que ya ni al cliente se lo impresiona con agresiones verbales a la contraparte, sino creamos un malestar y debemos también recibir en contrapartida agresión verbal. El tema es de ida y de venida. Y cuando uno empieza ya con agresiones en el proceso, uno está muy incómodo, les diré. Yo estoy litigando desde hace varias décadas, tribunales. Pero cuando ya me encuentro con algún colega que me insulta, y si yo le devuelvo el insulto, o no, ya se vuelve aquello, cualquier cosa. Se vuelve una manifestación, una revolución, un desorden. Al menos si yo soy demandado, vive el desorden, ¿no? Que no avance el proceso. Pero uno debe litigar con lealtad en el proceso. Decir lo que se deba decir, con firmeza. Además, lo cortés no quita lo valiente. ¿Por qué vamos a agredir verbalmente? Ser técnicos, fríos, como decíamos antes. La agresión verbal nos va a llevar a discursos falsos. Vamos a estar preocupados en lo que le voy a decir, lo que me ha dicho. Voy a estar atento a qué insulto me dice para devolverle el insulto. Y lo central, defender el derecho, ¿dónde está? Bueno, veamos finalmente la demanda, que es la expresión más completa del derecho de petición. Diríamos que es el acto postulatorio de la parte actora, demandante, por el cual presenta su pretensión. Presenta su pretensión. Ya no su acción, buscando una declaración del órgano judicial frente al demandado y de este modo obtener una tutela judicial efectiva. O sea, hoy en día demandar es casi pretender. La pretensión hoy en día es casi todo en la demanda, casi todo. Pretensión es hablar de contenido, de fondo,
no de trámite, de procedimiento, de estructuras, no, es hablar del conflicto. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo probamos? ¿Cuáles son esos hechos? ¿Qué efectos tienen esos hechos? Eso es pretensión. En todo lo que he dicho no hay nada de forma. Todo es contenido. Por eso dice que la pretensión es el método idóneo para escapar de las formas y establecer el real conflicto. Veamos ahora la teoría de la voluntad declarada. Está plasmado en el artículo 66 del Código Procesal Civil, que dice así: prevalencia de la voluntad declarada. O sea, va a primar la voluntad que diga frente a los papeles, frente a muchas cosas. Quizás a veces frente a la realidad. Uno, los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario. O sea, ¿qué quiere decir esta teoría? Que cuando digo algo en un memorial, en un escrito al juez como demandante, demandado o tercero, es lo que vale, es lo que vale. Si yo digo como demandado, ¿no? Sí, señor juez, le debo. No tiene ninguna prueba contra mí, nada, pero le debo. Pero no sé cuándo le voy a pagar porque estoy sin trabajo. Entonces ahí he acertado una cosa, que lo que ha dicho la deuda de 1.000, 2.000, 10.000 bolivianos, lo que sea, le ha aceptado. Y eso es lo que lo va a tomar el juez como las partes. Van a decir, sí, a este amigo debe. Voluntad declarada. Y jurídicamente es confesión. Jurídicamente es confesión. Voluntad declarada. Lo va a tomar al pie de la letra. Están escuchando, al pie de la letra. No es que van a decir, a ver, no, creo que se equivoca este joven. Creo que ha querido decir volante. No, sino digo tal cosa. En un proceso judicial ya pasado, y bueno, todavía sigue tramitándose, la parte presentó un documento privado, que había suscrito un señor, decir, voy a pagar tal monto, un monto muy grande, por supuesto, si tal hecho sucede, pues voy a ser responsable. Muy bien. Ese hecho o ese documento privado, lo hicieron reconocer ante el notario. Las firmas y rúbricas reconocidas. Documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas. Como ya tenía su reconocimiento de firmas y rúbricas, lo protocolizaron ante otro notario. ¿Eso es documento público? Pues no, sigue siendo privado. En origen es así como privado y se va a morir de privado. Pero ¿qué dice la parte? Se ha vuelto público cuando lo hemos hecho protocolizado. No, sigue siendo privado. ¿Que tiene reconocimiento de firma? Sí. ¿Tiene autor cierto? Sí. ¿Que el señor ha dicho que iba a pagar si se producía tal hecho? Sí, lo ha dicho. Ahora, otra cosa que lo haya dicho sin ningún poder, sin ninguna representación. Era un amigo que estaba pasando la calle, se ha comprometido por otro.
Pero lo dijo él, en su reconocimiento firme. Nada más. Pero ¿cómo lo presentan en tribunales? ¿Cómo lo presentan? Lo presentan, dicen, señores, este es un aval, aval. En el mundo comercial, código de comercio, este es un aval. Teoría de la voluntad declarada. Muy bien, si es aval, les respondemos. ¿Qué se está avalando? ¿Qué se está garantizando? Si ustedes dicen que es aval. El único aval que existe en el Código de Comercio es cuando un tercero garantiza el pago de una letra de cambio. Entonces, señores, presentemos la letra de cambio, si es aval. Nunca ha habido letra de cambio. Nunca ha habido un avalado. O sea, nunca ha habido un garantizado. Si alguien dice que yo garantizo, muy bien, ¿dónde está tu garantía? Tampoco han presentado. Pero lo han dicho, es un aval, teoría de la voluntad declarada. Ahora pruebe que ustedes, que eso es una garantía y que se ha garantizado. ¿A quién se ha garantizado? No pueden decir a quién se ha garantizado. Miren, teoría de la voluntad. Dijeron, es un aval. Bueno, nosotros creemos también que es un aval. ¿Dónde está el aval? ¿Dónde está la letra de cambio? ¿Dónde está el avalado? No hay. En la realidad no hay. Mire, imagínense. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en un proceso. Para empezar, ese no es documento público. Siempre ha sido privado, se va a morir de privado. Si dicen que es aval, le creemos, pero ¿dónde está el avalado? ¿Dónde está la letra de cambio? Nunca han presentado. Entonces, ellos se basaron en la teoría de la voluntad declarada. Y por supuesto, el parágrafo 2 nos da un límite, un alto, o nos circunscribe a un algo que dice, los actos prosales deben tener por causa un interés legítimo. O sea, si yo demando a alguien, es que realmente me siento como dueño, como propietario, como inquilino, como deudor o como tal. Y estoy defendiendo mi posición, un interés legítimo. Quiero superar este conflicto desde mi punto de vista como demandante, demandado, tercero, sea. Interpretación de la voluntad declarada. El juez interpretará literalmente lo que expresa la parte en actuaciones orales o escritas y no se preocupará en buscar lo que haya querido decir o su intención respecto a lo señalado. O sea, no se traslada a la mente, a la cabeza de la parte que escudriña en esta la intención común, sino lo que dice literalmente. Se acepta esta teoría porque da seguridad jurídica. Además, la parte generalmente está asistida de un técnico legal que se llama abogado que le ayuda a manifestarse en el proceso. O sea, para que no hable tonteras, ¿no? El abogado habla, y esto, diremos aquello, mejor aquí, acá, etc. Guía. Es lo literal. En cambio, en el derecho civil, código civil, digamos, cuando hay un contrato y hay dudas sobre su interpretación, entonces el juez tiene que buscar la intención común de las partes. Va a interpretar ese contrato buscando la intención común de las partes y tiene que trasladarse al momento en que se formó ese contrato. Ese contrato se ha suscrito hace 10 años tiene que irse el juez, meterse en la cabeza de las partes y decir, ¿qué han querido hacer realmente estos amigos? Eso es código civil, pero derecho procesal civil, código procesal civil es interpretación de la voluntad declarada, lo que se ha dicho literalmente.
Bueno, requisitos de la demanda. Ahí tenemos los requisitos de la demanda, artículo 110. Seguimos con nuestros escritos. A nuestro Código Civil, a ver, veamos el artículo 110. Podemos revisar con nuestros códigos, estimados colegas, amigos, todos. Dice así: forma y contenido de la demanda. No dice solamente forma. Artículo 327 del anterior Código de Procedimiento Civil denominado Banzer decía forma de la demanda y punto. O sea, tu trámite, tu procedimiento. Aquí te está diciendo tu trámite, tu procedimiento y tu contenido, tu pretensión procesal. Nada de formas, tu contenido también me vas a decir. Y dice, la demanda será escrita. El acto de postulación debe ser escrito. Es una forma escrita, no es verbal. O sea, aquí todos los actos de postulación generalmente son por escrito, basados en el principio de la escritura. Pétreas, cerradas. Salvo disposición expresa en contrario, y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido. Y ahí nos señala, 1, la indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiera en el encabezamiento. Al señor juez, al señor vocal, al señor presidente, ¿a quién? 2, suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. O sea, en la parte superior derecha, a modo de referencia, a modo de resumen, estamos pretendiendo. 3, nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal si se trata de persona colectiva. El primer párrafo será la presentación de la persona, su nombre completo, generales de ley que está en su cédula de identidad y también de su representante legal. En este caso representado por Juan Pérez con cédula de identidad, número tanto, sus generales de ley. Describir, establecer el mandato, poder, si es una representación convencional, si es una representación judicial, si es una representación legal, ¿qué tipo de representación será? 4, el nombre, domicilio y generales de la parte demandada, si se tratara de persona colectiva, la indicación de su representante legal. 5, el bien demandado designándolo con toda exactitud. ¿Qué se estará demandando? ¿Qué bienes, derechos o acciones se estarán demandando? Bienes, derechos y acciones. Generalmente son demandados. 6, la relación precisa de los hechos. La relación, esa narración, esa historiación, esa narrativa de los hechos. De los hechos, ¿no? Pero ¿cuáles hechos? Los destacados. Que hay hechos mil hechos. Los destacados, solamente los destacados. Establecer cuál. Es bastante complejo esta partecita. Ver lo que es destacado y no es destacado. Abunda pues lo que no es destacado. Pero falta. Muy interesante ver solamente los destacados. A veces un solo hecho destacado, un solo hecho. Por ejemplo, en una demanda de divorcio, ¿cuál sería el hecho destacado? A ver, ¿quién nos puede decir recurriendo al chat? Aquí está, tenemos el chat. A ver, un hecho destacado en la demanda de divorcio. A ver, ¿qué es lo más común hoy en día? ¿Cuál sería el hecho destacado? A ver, estamos esperando en el chat. ¿Cuál sería el hecho destacado? A ver. Sería la destrucción, la ruptura
del proyecto de vida en común. Es un hecho. Es un hecho. Se ha destruido. Por mil factores puede destruirse. ¿Por qué puede destruirse? Violencia, ¿no? Mucha violencia, incomprensión, puede ser sevicias, injurias, malos tratos, separación. El asunto es que ya no hay ese feeling, ese cariño, ese querer entre ellos, destruido totalmente. Es un hecho destacado. El efecto jurídico, que puede ser causal de divorcio, el efecto jurídico. ¿Habrá un efecto psicológico? Claro, muy destructivo, ¿no? Para la pareja. Un efecto religioso, sí, está prohibido el divorcio, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Un efecto social, también, un efecto económico. ¿Qué pasa con la comunidad ganancial? Lo interesante que en este nuevo sistema del Código de las Familias, del proceso familiar, es que ese hecho no hay que probarlo. O sea, hay una causal de divorcio. No es que no haya causales, hay una causal de divorcio que es la ruptura del proyecto de vida en común. Pero no necesito probar, o sea, solamente lo voy a invocar, ¿no? Lo invoco. Probar, no necesito probar, simplemente por haber invocado y hacer un trámite, un procedimiento, es que el juez va a declarar disuelto ese vínculo matrimonial. Ya no hay, disuelto. Con los efectos de inscribir eso en el servicio de registro cívico y ahí está la calidad de divorciado. Por eso es bien importante esta relación precisa de los hechos. Aquí un solo hecho, bien importante, ¿no ve? Pero en los procesos civiles hay 2, 3 hechos, un hecho, 2, 3 hechos. No hay infinidad de hechos, ¿no? Si no sería un caos, una anarquía. 7, la invocación del derecho en que se funda. O sea, a cada hecho hay que darle su efecto jurídico. Generalmente ese efecto jurídico es fundamento de la demanda, un fundamento sustancial estamos hablando, un derecho subjetivo que se ve vulnerado, destruido, o sea, ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado, un efecto jurídico sustancial. Y también hay uno procesal, la vía, el trámite, el procedimiento, por la vía ordinaria, por la vía extraordinaria, por la vía monitorial, etcétera. La cuantía. 8. La cuantía cuando su acción fuere posible. Generalmente, cuando se trata de cuestiones patrimoniales, se puede determinar la cuantía, generalmente. ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale un terreno? ¿Cuánto vale una movilidad? ¿Cuánto vale un motor? ¿Cuánto vale unas acciones de una empresa? ¿Cuánto vale esos bonos o debentures? Etcétera, etcétera. Pero a veces no se puede. Si reclamo un derecho personalísimo, ya no le puedo poner precio. Para empezar, el ser humano no tiene precio. La vida tampoco tiene precio, es inapreciable. En cuanto a dinero, pero apreciable como valor, apreciable desde el mundo jurídico, apreciable desde el mundo social, desde el mundo psicológico, religioso, etcétera, etcétera. Es fundamental. Señalar la cuantía, si se puede, tiene muchos efectos. Primero, régimen de honorarios. ¿Cuánto se va a pagar a los abogados? Generalmente su 10%.
es establecer las costas y los costos en el proceso, la importancia del trámite del asunto. Entonces, tienes lugar. Con el anterior código, con la anterior legislación, determinaba la competencia del juez instructor o juez partido. Hoy en día ya no hay juez instructor, porque los procesos sumarios que conocía, que eran de competencia del juez instructor, ¿sí?, y los ordinarios, que era de competencia del juez de partido, los dos duraban años, a veces décadas. ¿Sí? ¿Y cuál era la naturaleza del sumario? La brevedad, la celeridad, la rapidez. Pero si dura como un ordinario, ¿qué diferencia puede haber? Entonces se suprimió el juez instructor. Pero ya tampoco hay sumarios, ¿no? Podríamos quizás asimilar al sumario al proceso extraordinario, cuya estructura es tesis, antítesis y síntesis en una sola audiencia y resuelto el asunto. ¿Qué más tenemos en este 110? La petición formulada en términos claros y positivos. El petitum, el pedido finalmente. La parte pide y el juez acepta o rechaza, estima o desestima ese petitorio. El petitorio técnicamente tiene tres niveles. El primero es el tipo de fallo que le pedimos. Si hablamos del ordinario, el extraordinario y demás procesos de hecho, generalmente le pedimos que sea declarado probada la demanda, probados los hechos. Hemos probado los hechos. El hecho de un deudor, digamos, de debe, es probado. Daños y perjuicios, probado. Pedimos probado, tipo de fallo. De este tipo de fallo surge una consecuencia o una deliberación. Y es el fondo de la causa. Por eso, el tipo de fallo, y segundo sería deliberación o declaración de fondo. Digamos, declara aprobada la demanda, consecuentemente haber lugar a la prescripción u operada la prescripción. Puede ser una prescripción extintiva o una prescripción adquisitiva. Y el tercer nivel, generalmente bajamos al tercer nivel, que dice así, ese tercer nivel. Las normas que dé el juez para ejecutar esa sentencia, ese fallo. Será con costas, sin costas, con lanzamiento o será con desapoderamiento, será simplemente con una inscripción en derechos reales o en algún registro. Luego, el 10, las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado. Eso tampoco es, puede ser forma, pero más hay que verlo desde el punto de vista del contenido, que está dando una conformidad a la parte. Y su abogado está asumiendo el rol técnico de ser precisamente su abogado. Alguien que le va a dar asistencia técnica en el derecho. El fondo ya no es, creo, para nadie un secreto, es la pretensión, la expresión de la pretensión. La pretensión solamente vamos a hallar en la demanda y en la reconvención, no vamos a hallar en los demás actuados. Es típico de la demanda y la reconvención.
La reconvención es una nueva demanda dentro de una relación establecida entre demandante y demandado. Ya hemos visto requisitos. Pruebas preconstituidas. Generalmente lo señalamos en un otro sí. En un otro sí. Digamos que presentamos el testimonio de la escritura pública en original, digamos, ¿no? Tenemos que describir ese testimonio de la escritura pública. Primero, que fue otorgado en fecha tantos ante tal notario, por el cual se debe probar, o sea, aquí cuál será el efecto probatorio de ese testimonio. Si es un testimonio de propiedad, dirá, se establece que fulanito de tal es dueño de tal cosa que se describe en ese testimonio o en esa escritura. Y con esto se prueba no solamente el derecho de propiedad, sino algunos otros efectos que se busquen, el uso, el goce, el disfrute, o por otro lado, alguna limitación. Luego tenemos otra, puede ser, un folio, un certificado del folio real, por el cual se establece que ese testimonio está inscrito en derechos reales, evidentemente señala una oponibilidad, oponible a alguien, una preferencia frente a alguien, oponible. Público, la gente conoce ese acto, la autoridad conoce y le da esa publicidad. ¿Qué más? Otras pruebas, a ver, un certificado de nacimiento, la existencia de esa persona, las características, nacimiento, lugar, fecha. ¿Qué queremos probar con eso? Que digamos es familiar de fulano de tal. Porque hoy en día los certificados hasta señalan quién es el papá o la mamá, hasta con cédula de identidad. Está bien, por supuesto. Pidiendo que estas pruebas preconstituidas se las admita con noticia de parte adversa. O sea, la parte adversa todavía puede objetarlas en el término de la contestación. 2. Ofrecimiento de pruebas a producir. O sea, aquí nos referimos al hecho de que se debe enunciar qué medios de prueba se van a desarrollar en la audiencia del juicio oral. ¿Qué pruebas? Hoy en día una de las que está tomando mucha relevancia es la pericial. La pericial que nos puede absorber para muchos aspectos, muchas cosas. El otro día estábamos viendo un asunto de familia, de una autorización de venta de bien de menores, de niños. Y bueno, se expuso el proyecto de los papás de vender determinados bienes y qué hacer con ese dinero, el fruto de la venta de ese bien de los niños. Entonces expuso un plan, un proyecto. Con esto se comprará tal cosa, pagaré, etcétera. Con este dinero haré crecer este otro negocio y así. Pero ¿cómo puedo probarlo? Si es factible o no económicamente. Mediante un perito. Un economista, un auditor, un administrador de empresas dirá, sí, lo que está razonando este señor en su situación económica es bien, está bueno. La mamá también va a trabajar, el papá también va a trabajar en esto. Creo que el tema está bien. O al revés, está mal, está descabellado ese tema. Es de que van a comprarse, digamos, todos los billetes de la lotería con el dinero de la venta de ese inmueble. ¿Estaría bien?
No, no ve. O sea, si se va a vender un bien inmueble de unos menores y con eso vamos a comprar todos los billetes de la lotería, negocio negro, ¿no? No se ve futuro. Y eso también lo dirá el economista, el auditor, el perito. ¿No? Pero para eso hay que señalar el perito y qué puntos de pericia va a tener. No solamente decir, señor, ahí tiene el perito, se lo lanza al perito. Sino hay que decir sobre qué debe versar su estudio, su pericia. Y hay que ser puntual, uno a uno, para hacer aprobar con el juez. O sea, ¿cuál será el efecto probatorio que se va a probar? ¿Por qué es necesaria esa prueba? La inspección judicial también, ¿no? Abusamos bastante de la inspección judicial, lamentablemente. Le pedimos al juez todo, inspección judicial, cuando no es necesario. La mayoría de las veces que he visto, no es necesaria la inspección judicial. Porque el juez, si bien puede ir a apreciar algo, pero no tiene la experticia de un perito sobre la materia para decir, ah, es tal cosa. Me acuerdo en cierta inspección de una fábrica de pinturas. Hemos ido, ha mirado el juez y le decíamos, esta pintura tiene estas características, esta otra así, esta otra así, esta otra así. Constaba en acta, sí. Pero a más de esas características generales de cada pintura, ¿qué? No hay distingo. Pero otra cosa es que vaya el perito y dice, esta pintura tiene mucho óxido, tiene mucho plomo, o está libre de plomo. Esta pintura es efecto plástico y por esta composición, etcétera, 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 ¿no? Pues ¿para qué ha ido el juez a esa inspección a mirar una fábrica de pinturas? Para conocer, así se fabrica muy bien. Como información general, pero no como información precisa, técnica. Las partes quieren ir, una vez no se opone, bueno, vamos, porque si uno se opone tampoco le va a dar curso quizás el juez, porque todos los reclamos que se hagan sobre la prueba en el nuevo código las puede rechazar como las puede tomar el juez. Y si las rechaza, no hay otro recurso. Solo se puede anunciar una posible apelación en el efecto diferido. Entonces, mejor vamos y rápidamente vamos a dar ese paso. Luego también la confesión, ¿no? Hay que adjuntar en sobre cerrado esas preguntas sorpresa para la contraparte que el juez, después de consultar, después de interrogar a la parte, puede seleccionar y puede favorecerle a quien ha deferido a confesión provocada. ¿Qué puede aprovechar de esa confesión? ¿Puede servir de prueba o no prueba? A veces hay preguntas tan cerradas que prácticamente quien confiesa se ven figurillas, ¿no? Y por eso es que hoy en día, precisamente, ya no se estila mucho que si es llamada una persona natural a confesar, que no lo haga mediante apoderado, sino que sea la misma persona que vaya, la misma persona, y no otra. Entonces, responde señalar que el poder a veces está de más en esto. Nos puede crear problemas porque ese apoderado va a decir, no sé, no sé, a muchas cosas. Y va a ser un juego. Va a ser una burla a todos. Por eso es que tiene que ir generalmente la parte interesada y no un apoderado. También
A veces señalamos otras pruebas, ¿no? Como las que existen en derechos reales, digamos, o en otro registro, en el registro de una empresa que se llamaba, hoy en día se llama CEPREC, ¿no? En el registro minero, registro de aeronaves, registro de qué, a ver. Sí, esos registros, naves, aeronaves, de bienes muebles, inmuebles, registro minero. También un registro puede ser de obras de arte, registro de libros, ¿no? Un registro de libros puede ser, sí. Registro de empresas en Funda Empresa o CEPREC. Registros societarios en la misma empresa. Hay registros. También ahí tenemos a catastro, registro del rol catastral, registro de casas en cuanto a su aspecto físico. En este caso se solicitará se oficie a esas instituciones, pero señalando puntualmente qué debe informar, qué debe decir, qué es lo que queremos que diga. No es solamente señalarle, ahí tiene este informe de derechos reales sobre tal folio, sobre tal partida, sobre gravámenes, sobre liberación de gravámenes, sobre el asiento número tantos, donde se establecía que fulano de tal era dueño, etcétera, etcétera. Como ven, hay que ser puntual, puntilloso. Entonces, solo así el juez dirá, tiene relación con los hechos que se está demandando, tiene relación. Se está demandando el derecho de propiedad sobre este bien, se está pidiendo derecho sobre ese folio, que nos informe, me interesa. Ofíciese. Y no voy a poner otro folio, o el registro minero que nos diga sobre una propiedad que se halla en área urbana. Es totalmente ilógico, ilegal. Régimen de honorarios, indicar que se atienden al arancel del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Hoy en día hay un arancel de abogados oficial, estatal, ya no de los colegios de abogados. Luego el domicilio procesal, señalar el bufete del abogado. Hoy en el 6.6, el domicilio virtual. Hoy en día los abogados en materia civil, familia y otros deben estar inscritos en el sistema Hermes, donde el abogado va, declara un correo electrónico donde se le va a notificar, pero la realidad ha hecho que el mundo sea más práctico. También señalar un teléfono con WhatsApp donde se le va a notificar. Creo que es más práctico que ese sistema Hermes, pero la realidad nos está enseñando. Lugar y fecha del asiento judicial, decíamos, por ejemplo, el asiento judicial de Copacabana, o de Achacachi, o de la ciudad del Alto, o de la ciudad de La Paz. Firma de la parte, firma y sello del abogado que patrocina. Y ahí tendríamos más o menos la demanda. Estimados colegas, hubiera sido lindo escuchar participaciones, preguntas, pero podríamos empezar la próxima clase con preguntas sobre este primer día de clases. ¿Les parece? Entonces, señores estudiantes, ya son las 21:30 y más, hora de despedirnos y estaremos mañana, horas 7:30. Muchas gracias, estimados colegas. Muy buenas noches. Doctor, agradecidos con usted por impartirnos esta clase que es tan importante, ¿no? Y no se preocupe, mañana vamos a dar también el comienzo con las consultas que tengan nuestros participantes. Desde temprano no les vamos a hacer recuerdo de que nos pueden hacer algunas consultas al chat o también al levantar la mano para activar los micrófonos, ¿no? Doctor, agradecidos como le digo con usted y esperamos verlo el día de mañana para la continuación de nuestra clase. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué Hasta pasa, luego.
Gracias, doctor. Que pase una buena noche esta mañana. También agradecidos con nuestros participantes por estar presentes la clase de hoy. No se olviden de que les van a estar mandando el enlace por el grupo de WhatsApp, así que estén atentos, por favor. Que pasen una buena noche. Permiso. Hasta luego.